Antiguamente, la palabra canon hacía referencia a una vara que se usaba para medir. Pero no piensen en una regla como tenemos ahora, sino literalmente en una vara, con una extensión determinada que servía para medir todo el resto de las cosas, es decir, un modelo. De manera que todo se medía en función de qué tanto se parecía a esa vara, a ese canon. La Iglesia tomó más tarde la palabra y le dio el significado de norma. Era el conjunto de normas de conducta que el fiel debía seguir. Nuevamente, medimos a todos los fieles por esa vara, por ese canon. Trasladado al campo de la literatura más tarde, el término conservó algo de estos dos significados. Es el conjunto de estas grandes obras representativas de una nación, de una época, de una corriente o de la humanidad misma. Pero todavía se nota algo de esa antigua vara con la que se mide el resto de las obras literarias que se producen. ¿Qué es hoy en día el canon? ¿Sigue vigente el concepto o ya cayó por su propio peso? ¿Pensar un canon beneficia a la literatura o la perjudica? Bienvenidos a la tertulia de NFL. Después de Un largo estadio sin estar. un largo parón para reponerse las energías en nuestras vidas un poco tumultuosas. Y me encuentro aquí nuevamente con mis dos compañeros contertulianos, mis amigos, Joaco a mi derecha y Orset a mi izquierda. Buenas, buenas. Joaco, saluda por Hola, favor. buenas. Si no van a pensar que no estás ahí presente, sos Claro, un amigo imaginario que sí. estamos acá disociando. O una inteligencia artificial. Claro. Eh, Disculpe por mi tiempo retardado de reacción. Bueno, y hoy nos convoca un tema que ha tenido un fuerte debate dentro de nuestras redes. Sí, es así. Así parece, la verdad. El canon de Harold Bloom, que subimos un reel al respecto de este libro que él tiene, que se llama El Canon Occidental, que publica alrededor de los 90 por ahí. 93. 93. 4 por ahí, sí. Muy bien. Y que bueno, a raíz de la repercusión yo creo positiva que tuvo, que fue un tema que interesó, traemos este episodio dedicado al tema del canon. Yo les debo preguntar, ¿hicieron los deberes? Más o menos, más o menos. Más o menos por un lado. No, yo sí los hice. Muy bien, porque viene con algo de información. Pero primero quiero empezar con algo un poco más descontracturado. Ya le tiré a la audiencia algunas líneas en esta introducción que hice, algo más que etimológico. Pero en definitiva el canon es eso, es una vara que yo uso para medir las cosas y como decía más al final, ese conjunto de grandes obras que se supone representan a la humanidad o a la nación o una corriente. Es como la Biblia de los puristas, vamos a decirle así. Ponele, un salón de la fama, donde Ah. están todas las grandes personalidades. Entonces, bueno, pero para entrar en contacto como con lo más práctico de esto, quería volver de vuelta a nuestro amigo Bloom y a su famosa lista de 26 autores que él considera el canon occidental, de Occidente. O sea, Claro, ignora medio mundo, está bien. Ignora tipazo. medio mundo. Por eso no hay uruguayos, porque no hay orientales. Es cierto, es cierto. entonces yo les quería leer en primera instancia la lista de Bloom. No duermas a la audiencia. No, mano, pero para o que sea, tengan por un favor. aproximado, pero para poder discutir. Empezar primero por discutir y después ya adentrar un poquito más en el tema del canon, para jugar un poco en un clásico nuestro ping-pong, tenis de mesa. ¿Cómo robaron la idea? Bueno, la verdad que esto es formidable. Acá uno es el CEO de las ideas, después no conduce, ¿cierto? Pero bueno, Otras no va a cosas. ser tanto un ping-pong esta vez, pero sí va a ser algo más así, descontracturado. Dividí los autores de Bloom en 3 etapas, para que tengan como un poco más claro. Etapas. Etapas, claro. Y la consigna que yo les tiro es, yo les voy a leer a los autores de esa etapa y ustedes van a decir con qué están en desacuerdo. ¿Cuál sacarían y por quién lo sustituirían? O capaz, bueno, están de acuerdo con Bloom y dicen, tiene razón. Pero la idea es ver si a ustedes, en esta clasificación que hace Bloom, si hay alguno que ustedes dicen, ¿cómo no está este ahí? Tremendo autor canónico clásico y no está en la lista. En esa etapa puntual. Claro, Ok. para poder como ordenarnos. ¿Estamos? Sí. Entonces,
Vamos con la primera etapa. Pregunta, ¿tienen criterio las etapas como para darme cuenta quién Sí, sí, podría sí, pensar? sí. Ok. La primera etapa son, digamos, la antigüedad. Que en realidad Bloom quita todo lo que son griegos y latinos y él dice, bueno, la literatura empieza con Shakespeare. Pero eso no es la antigüedad, muchacho. Bueno, lo denomino de esa forma. Ah, ok. Ya es una etapa polémica, pero bueno, imaginemos que este periodo va desde el Renacimiento hasta inicios del siglo XIX, o sea, 1900. Y entonces acá ya es polémico lo que hace Bloom, que bueno, él dice que todo lo que son Homero, la Ilíada, la Odisea, las tragedias griegas, Virgilio, los autores romanos, son como el preludio de la literatura, como que preparan la Lo- aparición, Los preliterarios. los preliterarios, como que preparan la aparición de los grandes nombres de la literatura como ya madura que empieza con Shakespeare. Entonces, bueno, el primer nombre es Shakespeare, el segundo Dante, Chaucer, el tercero Cervantes, Montaigne, Michel de Montaigne, francés, Molière, John Milton, otro inglés, Samuel Johnson y Goethe, de esta primera etapa. ¿Están de acuerdo? ¿Agregarían a alguien? Fueron 9 nombres. Son unos cuantos de igual forma, me parece. Yo coincido con varios. Sí, hay gente que no he leído de ahí. Así que no la podría quitar, digamos, porque sería deshonesto de mi parte, decir, pasarle por arriba a Harold. Pero a mí el que sí me resuena, también es cierto que... A mí el que me resuena, y también es cierto que yo hablo español, entonces quizás por eso, pero que sí, constantemente en la cabeza me da vueltas y digo, no debería estar acá, es Quevedo. Quevedo. Sí. ¿Y Lope de Vega qué onda? Bueno, podría ser, pero... Pero para vos Quevedo es más que Lope de Vega. Difícil pregunta. Y qué están sé a la yo, el par, por eso te tipo... digo, o sea, si A ver, mencionás a uno, deberías mencionar al otro. A mí me incomoda y... igual Michel de Montaigne, No leí nada de él. pero son Empecemos con- ensayos, más rondando la filosofía. No sé si entraría dentro de un canon literario, por más de que, bueno, las fronteras son A difusas. mí lo que me sorprende es que no hay poetas. ¿No hay poetas? No hay poetas. No, Bueno, pará. Dante... Claro, Pasa, pero es como el Martín Fierro. O sea, sí es cierto que. Pero. Bueno, Poetas como los conocemos a nosotros, por lo ver, menos. yo realmente, o Por sea... ejemplo, que Baudelaire no esté. sí, pero Baudelaire viene Claro, después, pasa que estamos antes del siglo XVIII. No inclusive, vamos a decirlo así, el antes del 18. siglo XIX. Siglo XVIII está incluido. Perdón, siglo XVIII para atrás, sí. Hasta 1900 llegamos. O sea que... No, no, 1800. perdón, claro. 1800, Hasta canario. 1800 llegamos. bien. Bueno, este es nuestro coordinador del día de hoy. Bueno, Bueno, está es bien. una Pero fecha. digamos, Baudelaire no está acá. Baudelaire no está. No Este, llegamos todavía. Em, yo creo que hay grandes obras que como son anónimas no están, pero por ejemplo, habría que hacer, y en ese caso habría que hacer como un paréntesis especial, que por ejemplo, que el Lazarillo de Tormes no esté, siendo un texto bastante icónico a nivel hispanohablante, Claro, es pero ahí raro. tenés que es claro, ¿ves? hispanohablante. Yo creo que ahí con lo que nosotros proponemos, lo que está pasando, justamente es un poco eso que quizás a Bloom se le critica, que es muy anglófilo, que nosotros cuando proponemos tiramos mucho para el lado del español también. Sí. Bueno, a mí me choca Chaucer, que es como que yo te dijera el Cantar de Mio Cid, pero versión inglesa. Que es como un autor, sí, fundacional de la literatura inglesa, pero no sé si de la literatura universal. Porque no nos olvidemos que acá Bloom está haciendo el canon de todo Occidente, Europa y América. Bueno, ya que hablábamos de eso, por ejemplo, estoy casi seguro que antes del siglo XVIII, William Blake, por ejemplo. William Blake viene después. Viene después, pues. Podemos pasar, podemos pasar. Yo creo que ¿No? la edad aristocrática, que es como la define Bloom, porque bueno, predominan las monarquías, es como la que menos se presta a debate porque son nombres que ya están como tan alejados en el tiempo que ya están como muy consagrados. Ok, Entonces pasemos a la edad democrática, siglo XIX, puntual, 19. 1800, sí. Acá le entro. Tenemos a Wordsworth, William Wordsworth, Ni idea. Jane Austen, Banco. Walt Whitman, Banco. Emily Dickinson, Banco mucho. Charles Dickens, Bien. George Eliot, No leí nada, pero tiene que estar que es en supongo. realidad un seudónimo de una mujer Sí. que escribió un libro que se llama Middlemarch, o Middlemarch,
León Tolstoy y Henrik Ibsen. Que Ibsen es teatro, me parece. Sí. Mm. Son poquitos igual, Son poquitos. Vos que querías a Blake, Blake estaría dentro de Wordsworth, que son los poetas románticos ingleses. Ok, bueno, acá me falta sin duda a Mary Shelley, un saludo, porque que no esté Frankenstein, la verdad que Yo había pensado en ella, sí. Sí. no está. Después está todo bien con Tolstoy, pero falta Dostoyevsky, me parece. Es Eh, otro faltante, sí, es un Dostoyevsky. gran faltante, tipo, inventó un género literario que es el thriller psicológico, tipo, o sea, no puede no estar bajo ningún contexto y aparte es realismo ruso encima, porque son dos en uno, vamos a decir así. Después, no estoy muy seguro, pero siguiendo con los rusos un poco, Nabokov creo que también es de la época, No, No, Nabokov, no. siglo XX. al siglo XX, ahí no estaba muy seguro de los numeritos. Después está este que me parece importante, que nunca me acuerdo el nombre, pero que de ciencia ficción, lo pienso como en fundantes de géneros, ¿no? Julio Verne. No, un inglés que es el que crea la guerra de los H.G. mundos. Wells. Ese. Bueno, sí, H.G. Del Wells. siglo XX, ¿no? Yo lo pondría en siglo XX, sí. Pero tiene obras del 1800. La guerra de los mundos es de antes de 1900. Este otro. No sé, está ahí, sí, está Vamos en a el hacer un límite. esfuerzo de producción y H.G. Wells es del 66, nació y vivió hasta el 46. Sí, yo lo metería Más siglo más. XX. Fíjate las Sí. La obras guerra de los de mundos él, es del claro, 98. Pero todas son. 95, 98, Sí, 97. más siglo XX que siglo Ya XVIII. está ahí Que casi. siglo XIX, sí, sí. Bueno, está. Sí, aparte, G. Wells es ya la modernidad propiamente dicha, ya. Sí, yo el que diría acá es el que vos ya dijiste, Baudelaire. Me parece Baudelaire que también es el que es tendría que clave. entrar de cabeza. Bueno, y Sí. los realistas franceses que yo decía antes de grabar. Sí. Em, Balzac, Flaubert, que no es de Rimbaud. Flaubert, no, Rimbaud es poesía, Pero no pero está. también de este siglo. Yo no lo leí a Rimbaud todavía. Tengo el Que librito. se haya fallecido con 23, 24 años, que su mejor obra la escribió con 17, y es una obra muy recordada, y que no esté, o sea, yo no creo que tenga que ver. Para mí, los grandes autores no solo se definen en la cantidad, sino en la calidad de lo que produjeron. Si hay una obra que trascendió, independientemente de cuánto sea, tiene que estar, me parece. Pero bueno. Bueno, ¿y Lorca no es de estos años? No, No, Lorca es siglo Lorca es del XX. siglo XX, XX. sí. Está. Igual, gran faltante. Igual ahí capaz que está compitiendo nuestra beta. Bueno, sí, siempre, me beta parece hispánica. que siempre sale a relucir por el tema de que está, de que... Pero igual, Pero en este caso dimos más ejemplos de otros idiomas Sí, que pasa, hispanohablantes. yo me Sí, puse sí. a pensar, bueno, en todo lo que viene a ser Hispanoamérica, me parece que esa época es muy convulsa en cuanto a la política, no sé qué tanta igual, cosa podemos mencionar de los de 7 producción. nombres que propone Bloom, 8 son ingleses. Para cómo de los 7, 8. Claro, de los los 7 9. nombres, Y 8 son ingleses, se fue al carajo. Tolstoy, porque Ibsen no me acuerdo de qué No, yo te nacionalidad estoy es. diciendo que vos decís de los 7 nombres, 8 son ingleses. No dije cualquier cosa. Claro, o sea, se pasó. 6 Sí, sí, son sí. ingleses. Tolstoy es el que Tolstoy no. es el único. Y Ibsen no me acuerdo. entiéndanos cuando nosotros hablamos de... Con las nacionalidades inglesa y española hacemos alusión al idioma de producción, no que sean propiamente ingleses, ¿no? Whitman es estadounidense Sí, y sí, demás. sí. O sea, es el idioma de producción. Dickinson también. Angloparlantes. Pero bueno, y te podría llevar que de los poetas románticos ingleses, los clásicos, él elige nada más a Wordsworth. Que es, no sé, es como un autor un poco menor. Yo creo que se ha traducido más a otras lenguas Blake que Wordsworth. Bueno, pero eso también es interesante, Por porque ejemplo, ver un Rilke poco... tampoco está. ¿Quién? Rilke. Rilke. Mm. Sí. Lo de Wordsworth puede ser interesante porque es un poco ver cómo a veces quizás lo editorial no acompaña eso de lo canónico. Bueno, de qué merece estar en el canon, en esa excelencia suprema. Bueno, a veces la editorial no la acompaña. Un poco deslindar ese criterio editorial como... Me estaba acordando dos nombres claves, o por lo menos a mí me parecen claves. Un alemán y un francés. Un alemán y un inglés, En disculpen. inglés. El francés, el... Con tantazo hasta hablar francés que lo llamas inglés. Esperen, el alemán es el de Lobo Estepario, que no, ahora no me Hermann está. Hesse. Hesse no está, Hesse no está. y tiene Siddhartha, tiene el Lobo Estepario, o sea, tiene buenas obras realmente, también consideradas clásicos. Y el inglés claramente es Dorian Gray, Ulises.
Dorian Gray. No está Dorian Gray. No, Pero- Dorian Gray no es un autor. No, ¿y no es irlandés? Es No, Oscar Wilde. Oscar Wilde. No es Está. Bueno, pero está en la Es órbita Gran Bretaña. o Bueno, sea, de los angloparlantes. Ah, bueno, sí. Bueno, Entendí. un error de un tipo que durmió 2 horas. Pero me refiero, Dorian Gray es una obra también súper recordada. O sea. Sí, no. Y aparte yo vuelvo a recalcar, me llama la atención que no esté nada del realismo francés, que bueno, funda un movimiento que es el realismo. Y que no estén o Balzac o Flaubert, es raro. Y ahí me está quedando otro en el tintero, pero no me acuerdo. Mm. Pero bueno, ¿quieren pasar a la próxima y última? Sí. Bueno, siglo XX. Arrancamos con el gran Sigmund Freud. Que bueno, a ver, El Sigismundo. una nota al pie, Bloom lo trata como ensayista y mitólogo literario. A ver, van con la aclaración porque realmente, sobre todo, la primera faceta de Freud era justamente como un Freud lector muy metafórico y muy relatando los casos. Por eso, no estrictamente literario. Lo que igual ya me entra como en contradicción porque está proponiendo un canon literario y mete a gente que no es parte de la literatura, Pero hace literatura. pero está en la frontera de la literatura. Bueno, sigamos. Marcel Proust, James Joyce, Virginia Woolf, Franz Kafka, Jorge Luis Borges, Pablo Neruda, Fernando Pessoa y Samuel Beckett. ¿Qué hace Beckett? Yo a Neruda, No, la verdad que es, no. no es- no. vos te estás imaginando a Becker. No, a Beckett. Beckett. Yo no leí nada de Beckett. No conozco qué escribió. O sea, yo conocí un par de obras, no me están saliendo los nombres ahora, estoy desmemoriado totalmente. Es conocido, no sé si la verdad, entra como para estar en un canon, la verdad. Después, Neruda y de los poetas que hay del siglo XX es no. muy remontante, pero... No está Rubén Darío. No está Rubén Darío, Sí, Rubén. no está García Márquez. O sea, entre Rubén Darío y Pablo Neruda, Y igual Rubén Darío, no, siglo XX, ¿no? Sí. Sí. yo creo que sí. Yo creo. Está ahí, sí, en el 900. Sí, es sí. contemporáneo de Elmira Agustini. Si vas a hablar de Neruda, preferiría hablar antes de Gabriela Mistral, pero bueno. Mm, Unamuno. sí, español. Este, Yo, por ejemplo, a Freud lo sacaría y metería de cajón Rubén Darío. Por más que, bueno, su poesía tampoco es que me llame mucho la atención, pero tiene una destreza y funda un movimiento como es el modernismo, que tiene repercusiones en toda Latinoamérica e incluso es el único movimiento latinoamericano que repercute en Europa. O sea, puede ser. para mí el siglo XX, que él lo define como la edad caótica. Después, yo estaba pensando que si está Kafka, debería estar Camus, pero no está. Mm, Sí, no sé si llega a nivel de... Ganó el Nobel de Literatura, amigo. Bueno, Ganó el Nobel de Literatura, o sea... Se le hicieron el canon a Bruno ya. Orson. No me lo hicieron el canon, pero el Nobel te da una vara, por lo menos es una línea de criterio a tener en cuenta. No digo que sea bueno, la única a ni la ver, más acá fundamental. falta David Bowie. No, el músico que ganó Sí. David Bowie no fue. No, No. Dylan. Bob Dylan. Bob Dylan. Eso es muy Falta Bob cuestionable. Dylan. No, Pero ganó un Churchill. Nobel. Falta Churchill. pero usted tengamos... Ganó un Nobel. Amigo, Ah, claro, el Nobel cuando sirve cuando me sirve, Bueno, cuando no me pero sirve, no. hablando de Nobel. Hablas de cuando Hablando roza la de- literatura y me pones de ejemplo válido a un cantante, pero un Hablando poco de, serio. hablando de ganadores del Nobel, digamos, sacando lo que los suecos piensen de los escritores, yo, como narrador, a mí, Saramago me genera ahí esa inquietud de si le da o no le da. Ah, Pero hay varios, o sea, está Saramago, por ponernos a la altura más o menos del mismo calibre, Sábato tampoco está. Y Saramago no es mucho más que Sábato, ¿eh? O sea, perdóname, pero No sé. sí. ubicás a Sábato, Sí, sí, pelado, sí, sí, de sí, lentes, sí, sí, argentino. Bueno, del boom latinoamericano. Igual, quizás en algo le doy la derecha a Bloom, que él está escribiendo en los 90 y bueno, está como muy reciente. Quizás no tenés tanta perspectiva en ese momento de qué va a quedar y qué no. Pero García Márquez era el boom en ese momento y lo fue durante todo el siglo Sí, XX, o pero sea, de vos- los 50 a los 80, 3 décadas. Sí, tipo. pero vos lo mirás con el diario del lunes.
Ya pasaron casi... 70 años. Pero si ganás, si se lo dio a Borges y es contemporáneo de García Márquez, o sea, Bueno, sí, sí, si sí. vamos al caso, Sí, yo y sus obras más conocidas, del boom tendría que haber algo. este, García Márquez o el mexicano, Juan Rulfo. Juan Rulfo, que pese a que no me gusta, he de reconocer que su novela es una novela muy prestigiada, Pedro Páramo. Bueno, claro, pero Entonces, la cuestión no va por el prestigio que hayan ganado, sino por lo que escribieron en sí, digamos. pero un poco va de la mano. No. Macbeth tiene un prestigio Bueno, de la puta madre, bueno, tipo, pero porque- perdón la expresión. Pero porque... Somos uruguayos, se putea. Esa definición. Nos asocian una característica así totalmente libre. Totalmente veraz, tipo. No, pero lo que yo digo, sí, hay veces que obviamente que esa gran calidad coincide con un gran reconocimiento, pero no es algo necesario, digamos. Pero si el canon lo tenemos como lo puro de lo puro, Puro. puro en el sentido de lo más grande que podés escribir. Bueno, sí, ahí va. Ahora, Lo más grande que podés escribir. Y lo más grande que podés escribir siempre, inherentemente, tiene prestigio. no. Sí. Mirá Alejandría, ¿vos sabés lo que se habrá perdido en Alejandría? Y porque no era de la cultura de los que en ese momento tenían poder sobre la biblioteca y la prendieron fuego. O sea, Pero hay otros criterios que trascienden a Pero eso es el hecho de si la obra tuvo éxito o Pero no. es falaz ese ejemplo porque no hay ningún registro. Es imposible que trascienda algo de lo que carece de registro. O sea, Bueno. ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Sí, pero digo lo mismo. O sea, uno puede dejar de lado obras. Por eso se redescubren grandes obras. ¿Qué gran obra redescubrir? No, yo no sé, pero Bueno, digo... Si a Kafka no le hubieran publicado los Amigos, de las novelas sí. del El amigo. amigo, no tendríamos ahora parte del canon. Casi que fue un accidente. Es cierto, pero Hubiera pasado como con la biblioteca. ¿tiene prestigio o no tiene prestigio? Pero igual eso mismo lo dice Bloom en su prólogo, dice, para armar el canon hay que haber leído a los escritores. O sea, después el resto del mundo que gira alrededor, bueno, sí, genera prestigio, lo que sea. Pero lo importante es Es la leer. obra. Igual hay que agregar una cosa. Bloom cuando... Pero son grandes obras. A ver, Son grandes obras. Pero no son por su obras. reconocimiento, por sí mismas son grandes obras. Si nadie las reconociera y vos la lees, tenés que de todos modos decir es una gran obra. A pesar de que nadie más la lea en el universo. Cierto, pero no se vive Entonces solo. no es criterio. Es un plano de Entonces no inmanencia. sirve como criterio. Sirve como criterio, es un plano de inmanencia. Sirve como indicio, pero no como criterio para definir. No hay ninguna gran obra que. Ya me callé, Chico. No hay ninguna gran obra que no tenga prestigio. ya van a poder discutir eso en la ronda de preguntas que viene a continuación. Pero me gustaría que le haga una cosa para cerrar el tema de Bloom. Bloom dice en su prólogo que estos 26 autores que él elige son por el criterio estético, no por el criterio de difusión, de qué es famoso y qué no. Son por el criterio de qué tan bien escrita está la obra y por esas categorías, porque apunta a temas universales, o sea, por cómo está escrito. Por eso hay 25 ingleses. Bueno, después podemos entrar en lo que estamos discutiendo ahora mismo. Me Yo encanta te, que su propio criterio totalmente anulado por sí mismo. Pero yo bueno, te un digo saludo. el criterio de Bloom, por lo que no entraría el tema de la difusión y qué tan famoso es. Para Bloom. No, yo no digo que sea un criterio. Vuelvo a remarcar eso. Yo digo de que hay que tenerlo en consideración porque es una cosa que va de la mano con las grandes obras. Claro, pero no es una consecuencia de No. la gran obra. Claro, o sea, Justamente. Pero entonces no va de la mano. Porque una cosa es ir de la mano, que están en el mismo plano. Y otra cosa es que sea consecuencia. Es un efecto. Sí. Y bueno, ¿qué cosa es un efecto? la trascendencia. Bueno, puede Es ser. un efecto de una Claro, gran obra. bien, entonces, bien, pero lo que no es una gran obra no tiene el efecto de trascendencia. Corta la 8. No, ¿ves? Ahí estás cayendo en una falacia formal. Porque vos decís que las grandes obras por su grandeza trascienden. Hablando de lógica, Que- lean a Bertrand Russell. Nobel también ganó por la lógica. Que haya lo recomiendo. trascendido no te convierte necesariamente en una gran obra, justamente. Sí, o sea, a ver, yendo al grano. Pueden trascender obras
muy malas. Recién hace unos minutos, fuera de micrófono, ironizábamos sobre algunas obras que han trascendido, que han sobrevivido ya unos 50 años y que decimos son muy malas y sin embargo se siguen editando por editoriales de renombre. ¿Sí o no? No vamos a tirarle palo a ningún autor en este momento, pero digo, ¿lo dijimos o no lo dijimos? Pero ¡Ta! 50, no, pero no, es diferente, o sea, A lo que yo voy, en definitiva, que taque, vos no podés, vos lo que podés decir es, esta obra ha trascendido a lo largo de los siglos. Wambia. Vas a la ¿qué es obra, Wambia? guarda, presta atención. Cuidado, Wambia. Vas a la obra, Hablen bien. ¡Hablo uruguayo! la lees y una vez que tú la leíste, la obra, es Vos sos uruguayo. que podés decir sí o no. O sea, claro, con razón trascendió, es tremenda obra, o qué hace esto que se viene gastando papel hace 400 años imprimiéndolo. Bueno, vamos a pasar a las preguntas, así se pueden explayar. Bien, estoy preparado para el asunto, Y en caballero. realidad pensaba empezar con una pregunta, pero me parece un poco polémica, así que para bajar un tono de la discusión vamos a ir un escalón un poco antes. Algo light. ¿Vieron que llevábamos tiempo sin grabar y ya, Ya. nos encendimos, eh? Y bueno, Están las candelas ardiendo. Muy bien. Em, a ver, el primer ámbito donde más claramente se ve la cuestión del canon es en la educación. Primero porque aparece desde el programa. Hay un canon que está en el programa, que es el gobierno crea, digamos, y también hay un propio canon que el docente selecciona. O sea, de los autores que me dio la autoridad, yo selecciono esto para llevar a la clase. es poco serio. El canon debería ser único. Por algo es un canon. Bueno, para. Justo, tengo acá, que estaba anotándome para mencionar un momento, lo que pasaría si el canon fuese único, dicho por Bloom. Dice, en su prólogo. Nadie posee autoridad para decirnos lo que es el canon occidental. Also escribe un libro del canon Pero occidental. escuchate. Pero justamente, no puede ser exactamente la lista que yo doy, ni la que pueda dar ningún otro. Si así fuera, eso convertiría dicha lista en un mero fetiche, en una mercancía más, dice él. Justamente porque, ¿qué pasa con el canon? El canon para mí se tiene que construir en diálogo. ¿De qué manera? Yo leo, tengo mis lecturas literarias, construyo lo que para mí es el canon, y a partir de una honestidad mía que dice, por su calidad literaria, yo considero que estas obras son las canónicas, voy contrastando con el canon del resto de gente y es algo que se va construyendo en lo que percibimos. Y obviamente que va a haber obras que se repitan muchísimo más, por eso nadie discutió a Cervantes ni a Shakespeare, y que queden más canonizadas a nivel global. La Biblia no está, por cierto. Un saludo. Porque está dentro de lo que él denomina la preliteratura. Mm. Que él incluso dice que es mejor la literatura hebrea que la literatura griega. Pero la verdad no es occidental. Bueno, pero para Bloom sí, porque están las raíces de la literatura occidental. Y la verdad que ahí no tenés razón. Pero ¿cómo que la griega no es occidental? ¿Por qué no es occidental? La hebrea, dijo. La hebrea. Ah, la hebrea, perdón. O sea, geográficamente está en un territorio discutido entre Occidente y Oriente, pero nadie se va. O A sea, meter en ese meollo, sí. no, pero aparte la literatura hebrea forma parte, es la raíz de la literatura occidental. O sea, todos los mitos hebreos están en la literatura, desde Adán y Eva. Bueno, eso es un facto. Entonces está, sí, forma parte. Bloom lo que dice es que la literatura hebrea tiene como un componente más imaginativo, más creatividad que la literatura griega, que es como más lógica, Ok. por lo que yo llegué a entender. Véase con pinzas. Pero bueno, vamos con la pregunta. Vamos. Yo les quería preguntar a ustedes que tuvieron literatura en el liceo y además continuaron siendo ávidos lectores. En perspectiva, ¿cómo ven esta fuerte presencia del canon en la educación? Y si colabora o es negativa con respecto a los lectores. O sea, ¿cómo fue su relación con el canon en la educación, en la escuela, en el liceo? Y bueno, a ver, digamos, ese canon, ¿no? Creo que, claro, ahí hay que ver qué finalidad está cumpliendo esa educación también, ¿no? Puede ser una educación más de corte moralizante o lo que sea, y que entonces elija esas obras canónicas no con un criterio estético, o puede ser un canon más
un canon que apunte más a lo estético, que creo que en mi caso leí muy buenas obras, y de ese modo inserte claramente a los jóvenes en unas prácticas de lectura de lo que se ha conservado con la tradición, ¿no? De algo que se hereda a los jóvenes, y esos jóvenes vayan creando un criterio también para leer y a su vez decir, bueno, yo con este canon que heredé, realmente todos estos autores son muy buenos, pero este y este otro, la verdad que no me parece, no comparto ese criterio. Y de nuevo entra lo que leí de Bloom, de que no puede ser nunca una lista rígida porque si no se convierte como en una mercancía o en un objeto propagandístico de Estado. Creo que no respondí mucho a mi relación con lo que leí del canon en O el sea, mi liceo. pregunta para hacerla más sencilla y capaz, antes de que Bruno responda, ¿o querés decir algo? No, bueno, si se van a censurarme como tal, Dale, ¿viste? dale, responde, dale, No, dale, 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 responde. yo iba a decir que un poco mi relación fue un asco con a nivel inicial, no por las obras elegidas, porque por ejemplo estamos hablando de que en quinto se da Macbeth o Hamlet, se da la Biblia, se da Dante, pero yo creo que si con 13, 14, 15 años uno no tuvo o no tiene la costumbre de leer, arrancar por un clásico, analizarlo, entender la importancia, la repercusión, la mar en coche y todo lo que conlleva, y es difícil. O sea, creo que hay que empezar un eslabón antes para adentrarse en literatura más compleja, porque si bien es un clásico y todos lo conocemos, llegar a comprender la complejidad que tiene tales obras, más allá de que te guste o no te guste, porque por ejemplo en tercero di Juan Dulfo, y la verdad en su momento, y ahora no me gusta, pero ahora lo entiendo desde otra manera, hay que empezar antes, hay que incentivar a leer, hay que empezar por otras obras. No digo infantilizar al lector, pero sí comprender y entender los grados de complejidad que tiene cada obra per se. Bueno, mi pregunta iba por ese lado. Si ustedes habían leído algún clásico dentro de la escuela, el liceo, que les hubiera parecido un bodrio. Y ustedes decían, ¿por Ah, qué estoy sí. leyendo esto? Esto es un clásico, es una porquería. Bueno, sí, a mí me pasó, por ejemplo, con el Lazarillo de Tormes en el liceo, la verdad que no lo toleré, después es una obra muy buena que me gusta mucho, pero digo, en el liceo la verdad que no me gustó para nada. Pero yo creo que también eso es parte, y está bueno que ocurra, porque también, obviamente, la experiencia, y digamos, ¿no? Bueno, el que dijo esto, un hombre no se baña dos veces en el mismo río, Heráclito. Heráclito, muchas gracias, la experiencia que uno tiene con la obra va cambiando, y también está bueno tener esa primera experiencia quizás de disgusto. Y yo no sé si estoy tan de acuerdo con eso de primero hay que trabajar otros textos. Primero aclarar, nunca la mala literatura es puerta de entrada a la buena literatura. Yo no dije No, yo eso. sé que vos no lo dijiste, pero que tampoco se sobreentienda eso, que hay que leer primero obras de mala calidad que permitan generar como cierto hábito de simplemente leer para después leer cosas que valen la pena. Y después yo creo que está bueno, o sea, todas las buenas obras exigen relectura. Está bueno darse contra la pared la primera vez y que te duela y que en el sentido de que te frustre porque no entendés un comino y darte una segunda vez y una tercera vez. Y bueno, sí. Para hacer un ejemplo de esto, Florencio Sánchez, Mm. dramaturgo nuestro, es preferible. De hecho, bueno, justo me vino ese ejemplo porque está en un orden que lo considero bueno. Primero se da eso en el liceo, es que está, al menos en mi tiempo, está en el programa de tercero, y después en quinto da Shakespeare. O sea, no vas a dar primero Shakespeare y después Florencio Sánchez, si se quiere. Primero porque si bien los dos son teatro, uno tenés una cercanía más por la forma de expresarse, Sí. idiomática, las costumbres culturales, y después pasas a otra gran obra. Y eso ya te lleva a analizar otros detalles, pero porque ya adecuaste un poco, y yo no te digo que Barranca Abajo, mi hijo, todos sean mal teatro. Sí, sí, entiendo como cierta... que haya como algo que vaya sucediendo paulatinamente. Mm. Si vas a leer a Pero, Borges, pero primero lees a Cortázar, por ejemplo. Igual, no mal o sé, bien, tampoco ustedes, reniego eso de lo leo así y bueno, está, y las primeras veces no la entiendo y sigo leyendo, o sea, en la propia relectura. Pero eso es una singularidad tuya. No necesariamente es un efecto universal que les pasa a todos. Pero digo que tampoco, no sé si no hay que hacer eso también a veces con las obras, digo, porque por más de que haya leído a Florencio Sánchez, vos a Shakespeare lo vas a tener que leer más de una vez. igual mal o bien, ustedes se están moviendo entre autores canónicos. O sea, sí, Shakespeare es más canónico que Florencio Sánchez, por algo no incluyó a Florencio Sánchez nuestro amigo Bloom, pero quieras o no son parte del canon.
¿no? Florencio es del canon de la literatura uruguaya y Shakespeare de la literatura universal. Ahora, para quizás cerrar esta pregunta, ¿ustedes hubieran preferido que en su paso por el liceo se les hubiera incluido literatura, sí, ya no canónica? No sé, novelas juveniles o otros autores que empezaron a publicar y de repente todavía no están ingresados dentro del canon. Yo qué sé, no sé, pensando quizás en un Fabián Severo, en un Claudio Burgués, en una, no sé, Mercedes Estramil. Amigo, pero con todo respeto a esos autores, están alejados mucho de entrar en un canon, amigo. Pero O sea, podrían entrar en un futuro dentro del canon de la literatura uruguaya. en 50 años, amigo. O sea, no vamos a estar ni vivos. Los cánones generalmente entran cuando están muertos. Es muy raro que Pero entre por un eso, vivo. a la pregunta que yo les hago, y por eso voy, es si hubieran preferido que esos autores no canónicos se los hubieran dado en el liceo, en lugar de irse solo por los canónicos. O sea, Cortázar, Borges, a, Florencio Sánchez, Delmira a mí Agustini. me parece que es algo muy sano que ocurra eso. Sobre todo porque justamente lo que permite hacer es mostrar que el canon no es algo rígido, que el canon está ahí justamente no para que se convierta de nuevo, ¿no?, en una mercancía, sino para ser discutido, para decir, este autor, por su obra y su calidad estética, merece estar acá. Bueno, mira este otro que no se considera canónico, obviamente rescatando un valor estético de ese autor, por más de que no esté incluido en el canon. Y valorando eso como docente, uno va y lo lleva y dice, este no está incluido en el canon, pero tiene argumentos estéticos para entrar en la discusión, por más de que después no le dé. Y justamente, sí, para mí es muy, muy bueno y muy sano que ocurra eso. Yo creo que se eligen muy mal los cánones que se eligen dar. Pero yo me movería más entre los cánones, de todas formas, me parece. Teniendo en cuenta de que, por ejemplo, Florencio me lo tomas como canon y autores así. Creo que moverse entre los cánones. Yo creo que la otra literatura te lleva por sí sola. Me parece. O sea que en mi vida me va a caer un Fabián Severo en algún momento. Y si considero que si te atrapa la lectura, sí. Porque uno termina buscando, uno Bueno, termina cayendo el libro. O pero yo sea, también estoy pensando en el lector que quizás o todavía no lo atrapó la literatura o no lo va a atrapar quizás. pero O eso. quizás ese autor que es no canónico puede ser el que lo atrape de Pero, última en la literatura. pero el tema de eso es que no hay una forma de meterlo en una línea educativa porque va muy en la variante del profesor. Bueno, pero yo les hago la pregunta a ustedes como estudiantes, no como profesor. Yo como profesor, por ejemplo, llevé tanto a Estramil como a Severo a la clase. Una decisión didáctica, que estoy avalado a hacerla. Ok. Yo como estudiante, y depende, amigo. Yo creo que depende mucho. Tienes que conocer un poco, o sea, supongo que conoces a tus estudiantes, no voy a decir lo contrario, pero me parece una apuesta. Porque así como los podés acercar, los podés alejar más también. Bueno, también lo puedo alejar con Florencio Sánchez. Por eso dije explícitamente, se eligen mal los cánones. Fue lo primero que Sí, dije. sí, pero, o sea, todo es una apuesta. Hay apuestas más seguras y hay apuestas menos seguras. Bueno, ¿cuáles considerás vos que son seguras entonces? El canon. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo quizás un poco polémico, ¿no? Pero autores, se me ocurren ahora un poquito así por arriba. Agatha Christie, es una cosa que no está en ningún canon porque son novelas policíacas, pero la verdad que es una cosa que yo llevaría. O sea, es una cosa de estímulo y interés que sí puede atrapar a cualquiera. O sea, no llega a una complejidad sumamente alta, pero tampoco es una lectura simple. Entonces, Mm. por ejemplo, Igual yo ahí hago una puntualización. Entiendo que Agatha Christie no entre quizás dentro del canon de una literatura universal o occidental, pero sí entra dentro de su propio canon de la literatura del género negro. y Ahí sí, es una autora. casi Por eso. la madre Pero en de. esto de que hay varios cánones y dependiendo en qué canon vos te pongas, pero dentro del canon de la literatura negra es una autora canónica. Bueno, amigo, yo intento un canon medio
No, pero para en una aclararle, línea, quiero decir, porque si no, como empezamos a subdividir todo el rato y no llegamos más al punto en cuestión. no, pero para aclararle a la audiencia también que, bueno, no estamos hablando solo de un canon, sino que cánones existen varios. Otra autora que se me ocurre, más de novela, más de cosas, Isabel Allende, por ejemplo. Bueno, ahí Claro, pero justamente ahí lo que entra es, en definitiva, el criterio del docente de decir, bueno, ¿qué tanto valor estético tiene esto como para llevarlo? Pero a mí me parece que lo que sí es importante es el modo de leer que uno se transmite. Obviamente que las obras que uno va a poder llevar son acotadas, pero sí un modo de leer con ojo crítico, tanto cuando se llevan a los consagrados como a Shakespeare y demás, es decir, plantearle también una posibilidad de interpelarlos, no de venerarlo y decir, no, wow, Shakespeare, dale que Shakespeare y mira qué crack que es, sino, bueno, a ver qué escribió Shakespeare y mirarlo con ojo crítico y de ese mismo modo decir, bueno, estos quizás que no son tanto de renombre, también tienen un valor estético destacable y por lo menos merecen entrar en la discusión. Quizás después lleguemos a la misma conclusión que los demás y los descartemos. Entonces, como poder permitir, y yo creo que en ese equilibrio entre el canon ya establecido, digamos, un Shakespeare, un Cervantes, y otros escritores con un valor estético que el docente considera eh, importante o Apropiado. suficiente, apropiado, abrir esa discusión y permitir dar a entender que también la literatura no es solo lo que se ha canonizado. bueno, y la última pregunta que les voy a hacer, porque ya vamos casi 40 minutos, para cerrar y quizás también para que puedan también explayarse, es si les parece que el canon, justamente que con esta pregunta yo habría, ¿les parece que el canon beneficia a la literatura o la perjudica? Yo creo que el canon, para empezar, uno lo va construyendo a lo largo de su vida, nosotros somos todavía muy jóvenes, pero con las obras que va eligiendo releer, porque justamente a esas obras que elige volver y darles más atención, en un ámbito privado, las va canonizando. Pero por algo elijo releer estas y no las otras. Ahí hablas de un canon personal. Exacto, o sea, yo creo que es algo que ya personalmente va surgiendo de por sí. Bien. Y después yo creo que sí es interesante tener a nivel social justamente, bueno, esos grandes escritores que a nosotros nos permitan generar una tradición que se va heredando como lo mejor de nuestra literatura y que nos permitan tener como punto de referencia en el sentido de, bueno, ¿a dónde hemos llegado estéticamente? ¿Qué es lo más sublime que hemos podido alcanzar estéticamente? Para mí le genera un beneficio, no veo que lo perjudique a la literatura del canon. Obviamente un canon planteado desde criterios estéticos basados en la obra y no planteado, obviamente, con motivos, por ejemplo, propagandísticos. No sé, estoy fundando un Estado y necesito promover determinados valores morales, entonces agarro autores que promueven esos valores morales. No, obviamente que ahí se desvirtúa todo, pero planteado desde una honestidad que surge naturalmente en las elecciones de relectura privada que uno toma, yo creo que es saludable. ¿Bruno? A mí me parece, voy a hacer una analogía en este caso, porque me viene un poco al pie de la letra, que en este caso el canon a mí se me hace como una similitud básicamente con lo que sucede con la gastronomía. Es decir, no hay un plato, pero hay comidas de diferentes países que se consideran como gastronomías originarias y a partir de ahí hay como una guía en el páramo diverso. La literatura también es un páramo diverso, es lo que tiene ahí cierta horizontalidad que eso la genera y le beneficia. Me parece que el canon es una consecuencia por sí sola de la abundancia de creaciones. No creo que es que tenga que estar o no, simplemente me parece que es un efecto. Siento que en parte beneficia porque a cierto escritor y a los lectores también les puede dar un cierto mapa, un cierto orden, dependiendo para quién, a qué aspirar, tanto de leer o de intereses personales como el artista lo que quisiera escribir. Estoy un poco con Joaco en la idea de que también es cierto que el canon es una cosa que se va construyendo junto con los intereses personales. Hay autores que quizás no tienen nada que ver con el canon y yo lo que tomaría personalmente, por ejemplo, Kundera me parece un gran escritor y no va a estar en un canon, o bueno, puede que sí, quién sabe, pero es una lectura que retomo.
Y así también el tema es que en esto que decías de los autores uruguayos, de que hay autores a día de hoy que uno relee y todavía no están porque son contemporáneos a nosotros. Por ejemplo, ya sé que no es occidental, es oriente, más o menos, pero Murakami en unos años y tiene números a ser como más un canon universal por ciertas obras que tiene. Es una apuesta mía, por lo menos. Bueno, En- arriesgado. Entonces, La coreana, capaz. Han Kang. tienen que entender la audiencia de que estos dos energúmenos me hacen muchos chistes porque a mí me gusta Han Kang, que es coreana, pero como están en contra de que haya ganado un premio dado por unos suecos, No, más no, conocido no. como el No estamos, Nobel, Yo no estamos en contra de me que haya puse en ganado un contra. premio. más conocido como el Nobel de literatura, porque aparentemente si ganás un Nobel no sos buen escritor, según esta gente. Me pone palabras en nuestra Sí, boca sí, que no sí, sí. decimos. Totalmente. Fuera del micrófono es lo que se dice. No, no, no. Entonces, bueno, volviendo al punto para cerrar, Igual, punto, Han Kang me parece buena escritora. O sea, a mí me gusta. no me acordaba que la habías leído. Sí, o sea, no la leí, pero tuvimos que hacer ahí de la clase de griego. Me pareció que estaba una obra que pintaba bastante interesante y que tenía una cuestión de la técnica muy bien hecha. Justo ese es el único que no leí, ese que me falta, pero sí tiene los libros traducidos que he leído están muy buenos. Pero bueno, para cerrar un poco, vuelvo. Es un efecto, me parece importante tenerlo en cuenta y tenerlo en consideración porque va a estar, lo piense yo como sujeto o no, una cosa que trasciende. Y bueno, es una cosa que se va creando, la verdad. Hay que estar también abierto a lo que puede entrar porque tampoco es sectario, o sea, hay que tener en cuenta eso. Bueno, la verdad que es un episodio que se me ha quedado corto. Se me ha quedado corto. Me han quedado pila de cosas en el tintero. No hablamos del centro, el canon en el centro, de la periferia, lo marginal, las cuestiones, cómo entran las editoriales, el mercado, a jugar en todo esto, el poder. Podemos hacer una segunda parte. Bueno, justamente iba a decir eso. Podemos hacer una segunda parte, dependiendo de, bueno, qué tanto apoyo de la audiencia tenga este capítulo, pero nos pueden en comentarios decir que quieren una segunda parte y la podemos grabar. Sí, además de dejarnos obviamente sus ideas acerca de lo que hemos hablado, decir si les gustaría ahondar. Y ¿Y aparte, qué escritores les gusta a ustedes leer? Eso es importante saber, es una buena referencia que nos gustaría tener sobre qué leen nuestros oyentes. eso, estaría bueno que en los comentarios pueda armarse ahí una especie de canon de Nefelium, no sé, El canon de Neferium, banco, armado por banco. los oyentes. Y además vamos a innovar con un aspecto. Vamos a dejar una encuesta. Que creo que solo va a poder aparecer en Spotify. Pero vamos a dejar una encuesta para que la audiencia diga, ¿canon, sí o no? Esta misma pregunta que nos hacíamos, ¿beneficia a la literatura o es un problema que hay que erradicar? Entonces, bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos encontraremos en una nueva edición de la tertulia de Nefelium. Y bueno, esperamos que sigan ahí escuchándonos. Muchas gracias. Nos Hasta la vemos. próxima.